Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de este podcast en perspectiva. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo están, audiencia? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y acá estamos para comenzar con otro capítulo. Yo, por lo general, dentro de mis hábitos diarios y costumbres, tengo el ver todos los días alguna enseñanza, algo que pueda ser de beneficio para mi vida, de edificación y que sean cosas razonables y que tengan que ver con Dios, con los buenos valores, con la Biblia y demás. Supongo que ustedes en algún momento lo hicieron también o lo hacen, no sé, más o menos habitual, pero todos en algún momento hemos visto eso. Y también hemos sido identificados o nos sentimos identificados con alguno de ellos. Y eso por ahí está bien que nosotros veamos a una persona que da un mensaje y nos sintamos muy a gusto con esta persona y estemos contentos con eso. Y es muy enriquecedor y es muy bueno. A veces pasa lo opuesto y bueno, en lo que es las redes sociales, YouTube, hay de todo, ¿no? Pero hoy quisiera hablarles de un caso que conocí hace poco, pasó hace un tiempo, pero conocí hace poco, del pastor Will Graham. Es una persona que yo sigo en YouTube hace poco, y yo no sabía de dónde lo conocía. Quizás en algún momento había visto videos de él, pero me parecía muy extraño que hoy en día tiene muy pocos suscriptores para el tipo de mensaje, calidad de mensaje que da él. Entonces me pareció extraño y busqué sobre él y resulta que él, hace un tiempo ya, él tenía una cuenta en Facebook de más de 200.000 seguidores. Eh, y se la dieron de baja, se la dieron de baja. Se la dieron de baja porque él había hecho una denuncia pública de un libro supuestamente cristiano, pero que era totalmente anticristiano. Tengo entendido que Will Graham también es escritor de la página protestantedigital.com, ¿no? Él, una persona con muchos conocimientos de Dios, había dicho públicamente que era una aberración un cierto libro, un libro que hablaba de un Jesús homosexual, así como lo escuchan. Solo un Jesús homosexual puede salvarnos, era el libro. Bueno, entonces Will Graham se puso en contra de esto y habló totalmente en contra de esto. Y por ese, entre comillas, odio eh, o esa mala prensa que realizó Will Graham, le cerraron su cuenta de su fanpage de Facebook. Y así él venía creciendo tan bien y creando comunidad y seguidores, perdió toda su comunidad. Y ahora está en YouTube hace un tiempo dando ciertas reflexiones que están muy interesantes. Me agrada el hecho de cómo él se plantó y él supo decir esto no está bien. Muchas veces se nos tilda a los cristianos o a ciertos cristianos que se enfurecen con ciertas aberraciones y las denuncian públicamente, se los tildan de separar a la iglesia, se los tilda de generar discordia y con cierta justificación en ciertos textos bíblicos donde nos dice que debemos ser pacificadores, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que ser amables con las personas, tenemos que ser humildes. Pero
yo creo que hay un límite para eso. Y la Biblia nunca nos dice, sean tolerantes con todo en la iglesia. No, no. La Biblia expresa que hay cosas que Dios aborrece, que a Dios no le agradan. Hay cosas que a Dios no le agradan y no le agradan y no van a cambiar por más que cambie nuestra cultura, ¿no? Y a esas cosas no hay que tenerles tolerancia y hay que impedir que entren a la iglesia y que entren a contaminar la iglesia. Es algo nocivo para la iglesia. Entonces, el hacer una crítica, a un cristiano que con argumentos y basado en la Biblia hace una crítica sobre ciertas cosas que no son cristianas y que apartan a los cristianos del camino del Evangelio, Dios está con esa persona. Dios respalda esa denuncia pública, Dios respalda eso de plantarse y no quedarse callado, ¿no? Porque acá hay otro tema también que es la omisión, que muchas veces Dios nos demanda que hagamos ciertas cosas, que cometamos ciertas acciones de bien, que hagamos el bien para el prójimo, muchas veces no lo hacemos. Y así también Dios nos demanda que nosotros hablemos en contra de las cosas malas y, y por ahí tampoco lo hacemos, ¿no? Y gracias a Dios por personas como Will que pueden salir y decir, esto no está bien. Por esto, por esto, por esto. Imagínense con el título del video nomás, ya se podría decir. Hay otro escritor muy importante que es César Vidal. Este César Vidal es un escritor fantástico, es predicador también, historiador, sabe un montonazo de teología, de historia, de política, de diplomacia, de un montón de cosas. Y bueno, se lo súper recomiendo, ¿no? Y esta persona también hace una crítica sobre ciertas literaturas cristianas que son cristianas, le llamo yo, porque fueron publicados para cristianos y por editoriales cristianas, que niegan cosas que, que nunca fueron negadas hasta hoy por el pueblo cristiano. Ellos niegan que la ley haya sido escrita por Moisés, niegan que el libro de Daniel haya sido escrito por Daniel, y de ahí van introduciendo cosas muy nocivas para la iglesia, como que la Biblia no fue inspirada como tal. Y eso hace mal a la iglesia. Y este hombre igual, César Vidal, lo que hace es exponer esto. Miren, en este libro tal cosa y en este libro tal otra. Y él explica por qué. Y me parece muy bueno que estos tipos de intelectuales y hombres de Dios puedan salir a decir lo que piensan en contra de estas cosas que no son cristianas. Porque hoy en día, con la palabra tolerancia, se quiere hacer entrar a cualquier ideología a la iglesia. Tolerancia, 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 tolerancia. Sí, nosotros tenemos que hacer uso de la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos y hacer la misericordia. Tenemos que amar a las personas. No tenemos que juzgar para condenación de las personas, porque sabemos que todos en algún momento pecamos. Entonces, si a mi iglesia viene una persona, por ejemplo, les voy a poner este tema porque yo sé que es un tema sensible y que debería estar bastante claro. Si viene a mi iglesia una persona que es homosexual, yo lo voy a recibir bien, la iglesia lo va a recibir bien. La iglesia de Cristo tiene que ser amoroso con esas personas, pero a su vez enseñarle lo que es el pecado. Enseñarles que no le conviene. Miren, hace un tiempo
una persona, un familiar me preguntó en una cena que estábamos en familia, pero ustedes los cristianos eh, no quieren a los homosexuales, no los toleran. Y yo le dije, mira, si vos tuvieras un amigo que querés mucho o una amiga que querés muchísimo y ese amigo o amiga o familiar lo que hace es drogarse y drogarse y drogarse, no le vas a ir a decir a esa persona, mira, te estás destruyendo tu vida o está en el alcohol, estás destruyendo tu vida, no te conviene esto. Pero no sin ir a la Biblia ni nada de eso, porque me está hablando una persona no cristiana, sino pensando en buenos valores y buen trato para con los amigos. Sacarlo de ese pozo a donde está, de esa situación de adicción. Entonces, eso mismo, eso mismo que pasa con cualquier pecado o práctica nociva para nuestra vida, puede, puede suceder con el hecho de la homosexualidad. Eso le decía yo, que los cristianos queremos y amamos a una persona que es homosexual, pero le enseñamos que es pecado ante Dios y que tiene que arrepentirse ante Dios, buscar el perdón de Dios mediante Jesús y ser regenerado y transformado. Que esa situación no le conviene, eso que hace no le conviene y se llama pecado, ¿no? Y eso no quiere decir que nos falta amor ni nada de eso, sino que la tolerancia que el mundo quiere aplicarnos a nosotros no es lo mismo que nos dice Dios. Dios dice que hay que ser justos porque Dios es justo y nosotros no podemos no decirle al pecado pecado, ¿no? Entonces, esto no es para ir a atacar a alguien, ¿no? Porque como les dije, el ejemplo de la persona esta con este problema que viene a la iglesia. No, uno tiene que tratar bien a las personas, pero así bien explicarles esto, ¿no? Y ese es un gran problema que se presenta en las iglesias, el ser humanista, el tolerar el hedonismo de las personas, el tolerar que las personas sigan así dentro de la iglesia, sin un cambio, sin una transformación de vida y dejándolos así nomás. Y así se va deteriorando el pueblo de Cristo y si dejamos entrar esas cosas se va permeando todo. Entonces yo también lo veo a esto como otro punto más de esto. Lo veo en las iglesias que dan, ¿cómo decirlo? Dan participación en la iglesia a la idea feminista, a la ideología feminista o abortista, que está muy en boga estos últimos tiempos. Iglesias que no dicen nada en contra del aborto cuando lo deberían decir a viva voz y dicen, bueno, pero puede ser, pero qué sé yo. Iglesias que no dicen nada en cuanto a la corrupción, en cuanto al robo, y que no le dicen, esto no se puede hacer, hermano, esto no se puede hacer, esto es pecado. Y siguen. Entonces, con la excusa de amar a los demás y no criticarlos, se transforma esto en lo que se le llama eisegesis. Eisegesis es agarrar una parte de la Biblia y hacer que la Biblia diga lo que vos querés, interpretarla como vos quieras. Y esto, la verdad, no es así. Lo que hay que hacer es una exégesis, que es analizar el texto como corresponde. Pero mucha gente agarra una parte de la Biblia y se aferra de eso. Entonces permite que estas ideologías humanistas entren en la iglesia, ¿no? Y tienen miedo de denunciar.
Tienen miedo las iglesias de quizás denunciar la corrupción, por ejemplo, hablar de política. Muchos se dicen, no se debe hablar de política en la iglesia, no se debe. Yo pensaba eso hace mucho, pero después me di cuenta que está muy marcado, por lo menos en la sociedad donde yo estoy, está muy marcado, muy, muy marcado que partido político está en contra de los valores cristianos. Entonces, yo creo, y es mi convicción personal, que ahí sí un cristiano puede decir, como cristiano yo no apoyo a tal gobierno o a tal partido político porque está absolutamente en contra de mis ideales cristianos. Y un pastor lo puede decir y cualquier líder lo puede decir y, y está bien. Está bien abrirle los ojos a la gente. Está bien también decirle a los falsos maestros. Esto pasa, por ejemplo, con el caso de predicadores de la prosperidad, predicadores supuestamente apóstoles, por ejemplo, Benny Hinn, por ejemplo, Kenneth Copeland y demás, Joel Austin y demás, que los he mencionado en otros capítulos, pero a estas personas, gran parte de la iglesia cristiana universal, global, le llama pastores. Le llama pastores, predicadores, quizás del evangelio de la prosperidad, pero bueno, eso son diferencias, ¿no? Son diferencias, se dicen. Y no hay que criticar, no. Y la verdad es que no son cristianos. Si están haciendo un cristianismo sin Cristo y hablando de dinero, y enseñando cosas que están totalmente en contra de Dios. Por ejemplo, uno decía que Jesús era como una ramera, eso lo decía Guillermo Maldonado, y cosas así de graves, como Cash Luna que andaba tirando Biblias por todos lados, que hacen cosas extrañas, que dicen que somos dioses, literalmente dice dioses somos, como si fuera no sé si estaría bien la palabra, pero un panteísmo. Nosotros somos dioses. Entonces, engañando a la gente así, de esa manera tan abismalmente, apartando a las ovejas del centro que es Cristo, ¿cómo a uno no le va a venir ganas de decir, no, ese no es un pastor cristiano? Aparte de poner en mal lugar al cristianismo frente a la gente, lo que hace es avalar a que gente se siga perdiendo. Entonces, hay que decir las cosas como son. Por eso la Biblia se nos decía y nos dice que nosotros sepamos desechar lo malo y retener lo bueno. En este caso sería desechar a los malos y retener a los buenos, y de cada cosa que se diga analizar lo malo y lo bueno, pero yo no puedo retener cosas buenas de alguien que está totalmente en las antípodas del cristianismo. No puedo, un estafador de estos, decir, mira, pero él, por ejemplo, ¿no? Pero Cash Luna tiene una iglesia millonaria, entonces yo voy a buscar los consejos de Cash Luna para poder crecer mi iglesia. Pero ¿y si enseña cosas que no son cristianas? No, pero eso no importa, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y no, la verdad que no es así. Eso sería hacer una eisegesis otra vez. Sería meterse a sacar algo bueno que para nosotros es bueno de algo malo, de un predicador malo. Y otra excusa a la que yo escucho siempre y sobre esto es no se puede criticar a tal o cual persona porque el Espíritu de Dios está con él, porque en la iglesia se mueve cierta espiritualidad y cierta cosa, y por más que ese predicador esté errado en lo que dice, esté robando dinero, esté abiertamente en pecado, esté alcohólico, lo que fuere,
Y Dios se mueve igual. Y eso lo he escuchado un montón de veces. Hasta en gente que hace cosas parecidas a la brujería. Muy, muy parecida a la brujería. Y, y yo me pongo a pensar y digo, ¿no será quizás que esas presencias espirituales que se sienten no son Dios? ¿No viene y no proviene de Dios? ¿Por qué nosotros decimos, eso es de Dios, aunque viva una vida o haga cosas que no son de Dios? Sí, todos podemos fallar en algún momento y un líder cristiano puede fallar y tiene que ser atendido y restaurado, pero ese no es el punto. Mi punto es a los que son falsos totalmente. A esos no hay que tolerarles las cosas y no hay que estar buscando lo bueno dentro de ellos. ¿Y por qué estoy tan firme con esta convicción? ¿Por qué estoy tan firme? Porque yo he aprendido gracias a Dios, ¿no? Siempre dando gracias a Dios. Gracias a Dios he aprendido a diferenciar entre costumbres cristianas o enseñanzas cristianas secundarias que eh, no tienen tanta relevancia y a esas dejarlo a un lado y valorar lo que tenemos en común en el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces yo puedo considerar un hermano en Cristo a una persona de una iglesia totalmente diferente a la mía, en otro país, en otra costumbre y todo, pero la cual sigue el Evangelio de Cristo. Entonces a esa persona sí puedo considerar, por más que tengamos diferencia de costumbre, y diferencia en un montón de doctrinas se le llama, o enseñanzas secundarias, puede tranquilamente ser que esa persona sea mi hermano en Cristo. Seamos ambos hijos de Dios. ¿Y eso por qué puede ser? Porque no todos somos iguales. No todos los predicadores son iguales, no todas las iglesias son iguales y siempre va a haber discrepancias en cosas. Un ejemplo, algunos creen que habrá un milenio, como dice la Biblia del milenio, después que de la segunda venida de Cristo. Y hay personas que no, hay iglesias que no. Otro ejemplo, hay personas que predican que todo el tiempo hay que cuidar nuestra salvación, porque uno puede perder la salvación o no. Y hay otros que piensan que la salvación es absolutamente soberanía de Dios y elección de Dios. Y nosotros no tenemos parte en esa decisión, sino que lo que tenemos que hacer es santificarnos y actuar en consecuencia a esa misericordia de Dios. Entonces, personas que creen esto y personas que creen lo otro, pero ambos somos cristianos, ¿no? Ahora, esto sucede porque son cosas secundarias, pero cuando son cosas principales, cuando viene un Maldonado que te dice que Jesús es una ramera, es absolutamente anticristiano y no debemos considerarlo un cristiano. Entonces, yo no lo puedo considerar un hermano en la fe con el que tengo discrepancia, no, lo considero un no cristiano. Entonces esa es la diferencia. Y a este tipo de personas sí se los puede con argumentos válidos, se los puede, por así decirlo, exponer o hablar de ellos exponiendo sus errores. Porque también parte del amor hacia las personas que se están equivocando por causa de sus libros, de sus prédicas. Por esas personas que están siendo estafadas y robadas. Entonces, es de buen cristiano, a mi parecer, es de buen cristiano denunciar estas cosas. Y no tener miedo a que se nos tache de homofóbico, machista, porque mucho se tilda a la iglesia de machista y por eso es que el feminismo está entrando a la iglesia. Hablo en términos globales, ¿no? Y demás. Entonces, ponernos firmes en las cosas que Dios nos dejó. Y esto pasa también, como último, ya les quiero decir, pasa también por nuestra ignorancia en el estudio de la palabra de Dios. Y yo me incluyo también porque yo un cierto grado de ignorancia tengo
como todos tenemos, pero tenemos que tener esa intención de buscar más, de aprender de Dios. Porque cuando uno aprende de Dios puede tener estas convicciones firmes y decir, esto no es de Dios. Me ha pasado en cierta vez que había un predicador, dije que iba a terminar y con esto termino. Hay un predicador que hacía, no voy a decir específicamente qué hacía, pero hacía aparecer algo del cielo y decía que había que levantar las manos y hacer la mano de tal forma y de tal otra y un ángel te iba a tocar tu mano. Y esto es totalmente anti Dios. Entonces yo le dije a otra persona de la iglesia cuando terminó la iglesia, este hombre viene a hacer cosas extrañas a la iglesia, esto no es cristiano. Y esta persona me dice, bueno, pero no se puede juzgar, porque Dios es el que juzga y quién sabe, quizás la Biblia habla del aroma de no sé qué. No. Es algo que el entender que hay cosas y hay prácticas que Dios no avala, nos ayuda a estar enfocados y a tener esta firmeza para no ser tolerantes con estas cosas. Así que bueno, hasta acá quiero dejarles esta pequeña reflexión sobre esto. Me gustaría que sigamos charlando, que sigamos hablando. Si van llegando más, se va a hacer más frecuente este podcast. Doy gracias a Dios por esto y porque llegamos a las casi 300 reproducciones en las plataformas digitales y sin contar YouTube. Y bueno, nada, se está formando una buena audiencia. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo capítulo en perspectiva. Chao.